Y lo primero de todo quería dar muchas gracias a las ponentes por dejarnos contar con su presencia, que creo que nos van a dar unos puntos de vista muy diversos sobre estos temas que nos conciernen. Así que voy a empezar presentando brevemente a las ponentes, empezando por la del fondo, que tenemos a Marta Bueno, licenciada en Física y graduada en Pedagogía en la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora de secundaria durante 14 años, así que estoy segura de que nos podrá hablar mucho de los problemas bases que hay que abordar en edades muy tempranas. Ha participado en varios congresos sobre interculturalidad, formación de profesorado en África y sobre diversidad e inclusión. Después de una generación grave del nervio óptico que culminó en una ceguera total, debido a la cual tuvo que abandonar su carrera como docente, pero no por ello ha dejado de participar en temas de inclusión y género, siendo su prioridad la comunicación científica y las cuestiones de género. Es colaboradora de Mujeres con Ciencia, publicación de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, es miembro del Grupo de Mujeres en Físicas de la Real Sociedad Española de Físicas, forma parte del proyecto Erasmus+, Women's Legacy, para la inclusión de mujeres en el currículum de la ESO. Escribe artículos en la revista cultural El Ciervo y participa con su propia sección, Caramelos de Violeta, en la Radio Canárica. A continuación podéis ver que contamos con Anabel Forte del TEL. Anabel fue licenciada en Matemáticas y en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de Valencia, donde también se doctoró y actualmente es profesora titular del área de Estadística e Investigación Operativa y directora de la Cátedra de la Brecha Digital de Género de esta misma universidad. Su investigación, centrada en las matemáticas, nos dará un aporte seguramente un poco más científico a la mesa, pero además saca tiempo para la divulgación a través de un blog, Twitter y la radio bajo el seudónimo de Vallesana. Así que podéis seguirla en sus redes. Forma parte de la comunidad de divulgadores Escenio y colabora en varios proyectos como el llamado Star Wars, el Imperio de los Datos, en Girls for STEMs y ambos que son financiados por la FECID. Luego también contamos con Marta del Pozo Pérez, que nos dará un punto de vista más jurídico, más legislativo, ya que Marta es profesora titular de la Universidad del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Coordinadora del doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad y organizadora de múltiples cursos, congresos, seminarios en torno a la violencia de género, familiar y doméstica, y de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nos acompaña hoy también en calidad de magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Salamanca y además es directora del máster propio en Identidad Sexual y Diversidad LGTBI+, y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio por la Igualdad y la Lucha contra la Violencia de Género, concedido por Asper, y su premio más reciente, recibido el pasado 8 de marzo, por su trayectoria por manos del premio del Ayuntamiento de Salamanca, por lo cual le damos la enhorabuena. También vamos a contar con Lidia García Molinero, Sata, como le suelen llamar, que nos va a dar el toque más artístico a esta mesa redonda. Sata es artista, educadora e investigadora predoctoral del Departamento de Escultura y Formaciones Artísticas de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y coordinadora de actividades de MUPAI. Combina su práctica como educadora con su práctica artística a través de la compañía Improlegos, con la que ha desarrollado proyectos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sus líneas de investigación se enmarcan en las prácticas artísticas, feminismo y educación en ámbitos formales e informales también, ya nos contará. Colaboración con instituciones o proyectos como el Museo Pedagógico de Arte Infantil o Educación Pantono o La Otra Escena, entre otros. Como fundadora de la compañía de teatro Improlegos, ha desarrollado espectáculos y laboratorios relacionados con las prácticas artísticas, el feminismo y el compromiso social a través de las artes vivas. Y aquí, la más cercana a mí, Eulalia Pérez Sedeño,
que vamos a entrar en un área completamente diferente como es la filosofía. Es profesora de investigación en ciencia, tecnología y género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC. Y fue catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UPV. Ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y en la actualidad coordina la Red Iberoamericana de Ciencia. Es evaluadora de varias agencias nacionales e internacionales. Ha publicado y editado numerosos artículos, libros como Cuerpos y diferencias, Cartografías del cuerpo, Biopolíticas de la ciencia y la tecnología, Las mentiras y muchos más. Y bueno, como veis, he intentado ser breve, no lo he sido para nada, pero creerme que las bios eran muchísimo más extensas y no sé si me he dejado algo en el tintero o queréis mencionar algo que tengáis más cariño de vuestra carrera personal o no. ¿Alguna de vosotras que quiera mencionar algo? Eulalia, yo sé que no soy coordinadora de la Red Iberoamericana de Ciencia, soy coordinadora de la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Y sí que me gustaría añadir una cosa, porque no la suelo poner en los currícula, pero me he dado cuenta de que aquí todo el mundo lo ha puesto, es que yo también hago divulgación. Y tengo una sección, no es semanal, porque no daría abasto, en el programa de Radio Nacional de España, A Hombros de Gigantes, una sección que es donde cuento biografías de mujeres científicas. Pues es muy interesante también. ¿Hay alguna más que quiera destacar, no? Pues vamos a comenzar con el título de la mesa, que como he dicho que es muy transversal, transversalidad en la dinámica de discriminación de género. Y es que este es un tema muy amplio. Podemos ir a pensar directamente en la academia, donde se discute muchas veces esta carrera es de chico, esta carrera es de chica. No quiero entrar en ese debate, no vamos a abrir ese melón, pero lo que sí que me gustaría saber es que si tanto que dicen que hay carreras de chicas y de chicos, ¿no estarían las carreras de chicas llenas de catedráticas, rectoras, directoras y demás? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar? ¿Marta Bueno, por ejemplo? Vale. A ver. si no estabas preparada, pasamos a otra. Sí, ¿no? Sí, bien, me parece perfecto. Miro para allá, ¿verdad? Sí, estás mirando correcto. Vale, gracias. A ver, yo creo que es una pregunta fácil, no es que no quiera empezar, es que, bueno, pues es verdad que hay carreras en las que hay más porcentaje de mujeres, sobre todo relacionadas con los cuidados, como sabemos, las de ciencias de la salud, las de educación, por ejemplo, en ciencias, pues todas estas. Bio, cada vez que le ponemos bio, me decía el otro día una amiga, hay que ponerle biofísica, bioinformática, y entonces ya verás, digo, bueno, pues no es que, bueno, hemos oído hablar siempre o muchas veces de la tubería agujereada y demás, pues esa sería una explicación, pero son muchas. Podríamos empezar por cómo nos sentimos en la facultad o por cómo estamos allí, cómo nos sentimos identificadas con la carrera que estamos haciendo, con los estudios el ambiente que hay, quién apoya nuestras iniciativas, cómo el feedback que tenemos cuando entramos en la universidad y qué nos hace continuar o no continuar, qué referentes tenemos, cuáles son nuestras mentoras, nuestras profesoras, el ambiente del laboratorio, por qué yo hago unas cosas y mi compañero hace otras, por qué propongo algo y hay un silencio sepulcral y lo propone un compañero y se le apoya. Tiene que ver con la identidad de ser física, identidad de sentirse informática, de sentirse ingeniera. Y bueno, yo creo que estas mujeres se van perdiendo, aunque continúen esas carreras, o es la sensación o el estereotipo de no ser lo suficientemente buena, el síndrome de la impostora, que todas hemos sentido alguna vez. Son todas esas cosas que van minando la autoconfianza de las mujeres en carreras STEM, en carreras sobre todo, pues en estas en que hay tan poquitas, en ingenierías informáticas, en físicas, en matemáticas ahora,
y la autoconfianza se va machacando. Entonces dices, bueno, ¿por qué si tu compañero que igual no tiene tan buenas notas, se esfuerza tanto, no es brillante, acaba la carrera y tú no? Y tiene que ver con esa parte pues más emotiva, más de lo que decíamos de feedback, más de confianza. Y si seguimos subiendo y aguantamos hasta cuarto, un máster, una carrera, un predoc, publicaciones, que ya hay problemas para contactar con gente influyente, que ya hay que arrimarse a quien sea para tener cierto apoyo y tal, ya van cayendo otras cuantas y seguimos y llega la edad conflictiva o la edad maravillosa de la maternidad, la familia, que se lo quiera plantear. La otra edad, o sea, la misma edad es igual de maravillosa sin niños y sin familia, igual de maravillosa, pero llega una edad en que, bueno, pues igual que se lo plantean nuestros compañeros, nos lo planteamos nosotras. Y resulta que esta inercia de cuidados, de quedarse en casa, de bajas, de facilitar la vida, sigue teniendo un color rosa que no vira al violeta ni a tiros. Y bueno, pues sigue siendo una cuestión femenina que está sin resolver, pues a nivel estructural, a nivel político, a nivel de vamos bien, vamos cada vez mejor, pero yo creo que esa es, en definitiva, esas son, bueno, hay muchas más variables, muchos más puntos, pero ¿por qué todas estas carreras que tienen tantas mujeres no terminan todas siendo catedráticas, jefas de departamento, vicerrectoras, rectoras? ¿Por qué no continúan su trayectoria profesional? Pues creo que son pinceladas al principio, varios puntos que van haciendo mella y al final son cosas ya muy graves de faltas de apoyo y de bueno, pues de tener un andamiaje alrededor o unas inercias con las que hay que acabar y bueno, pues a mí me parece que pueden ser esas las causas por las que, entre otras, claro, por las que estas carreras no tengan ese porcentaje tan alto como tenían de alumnas. Carreras de ciencias sin carreras de educación, de enfermería o de fisioterapia o donde Efectivamente, también, bueno, ha estado pincelados de lo que viene siendo la gráfica tijera que todos tenemos en mente, que comienza pues con el predoc, el postdoc y vamos subiendo y empieza a entrecruzarse esos números entre mujeres y hombres, pero es que hay carreras directamente, por ejemplo física, que esa gráfica ya ni siquiera se cruza, están muchos por encima los hombres que las mujeres. Pero deciros que hay muchas de ellas, la gráfica ya se empieza a cruzar incluso en predoc, o sea que sí que es verdad que en el momento de ser madres igual hay un punto de inflexión, pero no sé si alguna de vosotras puede aportar algo más a qué está ocurriendo para que esto pase. Yo, si me permitís, desde el punto de vista de las matemáticas, creo que es bastante significativo y para mí da también una parte de explicación a esto, y es cuando la visión de lo que había que hacer o lo que ibas a acabar haciendo cuando acabaras las matemáticas era la docencia y era la salida a la enseñanza, la carrera estaba llena de mujeres. Cuando yo empecé a estudiar la carrera en el año 2000, éramos pues, un 60% de mujeres y la visión generalizada, no solo de nosotras sino en general, era de acabar yendo a la docencia. Cuando eso cambió, cuando las matemáticas se volvieron muy demandadas por cualquier tipo de empresa, de cualquier área, la situación empezó a cambiar. Hay quien lo asigna a que subió la nota, pero la nota no es una razón de peso porque en realidad hay muchas otras carreras como, no sé, medicina o otras que tienen una nota muy alta también y las mujeres van igual porque la nota la alcanzamos. No tiene que ver con la nota, tiene que ver con dónde te ves en el futuro, que yo creo que es lo que decía Marta muy bien, es cómo te ves desempeñando tu carrera como matemática en este caso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que si no nos vemos en empresas, igual que no nos vemos en la universidad, porque es un ambiente competitivo, porque creemos que en el momento pones la palabra competitividad y solo hay que ver las olimpiadas matemáticas o las olimpiadas de física o las olimpiadas de lo que sea. En el momento pones la palabra competitividad por delante, nosotras desaparecemos. Y ha salido un estudio que estaban comentando en la empresa esta semana de que los hombres arriesgan más.
presentan un currículum aunque sepan que solo tienen el 60% de los méritos, mientras que nosotras solo vamos a presentar el currículum cuando estamos seguras de que tenemos, si no el 100, el 99% de los méritos, ¿no? Entonces, claro, eso está muy influido y al final, ¿dónde vas? Vas a lo seguro, vas a aquello que crees que se te va a dar bien porque es parte de ti o de lo que culturalmente se considera parte de ti, que es el cuidado, y vas y te olvidas de cosas que sean competitivas o en las que no estás segura de que vayas a dar el 100%, y eso yo creo que hace, o sea, se une a todo lo que estábamos diciendo o por lo menos para mí es una señal de por qué pasa también este tipo de cosas. Eulalia, cuéntanos. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo quiero añadir algo más, porque estáis poniendo el foco en nosotras. Y hay una cuestión que se llama problemas estructurales de la ciencia y de la carrera científica. Y no os creáis, ha dicho lo de que soy de filosofía, soy una filósofa un poco rara, porque me dedico a ciencia, tecnología y sociedad, pero filosofía se comporta como la peor de las ingenierías. Hay menos mujeres en filosofía que en ingeniería. Eso también es para pensar un ratito, ¿eh? O sea, la gente que piensa que es una carrera de letras y que está llena de mujeres, no. Yo fui la primera catedrática del área de lógica y filosofía de la ciencia en todo el país, hace nada, hace 23 años, o sea que, o 24 años, o sea que, entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo está estructurada la carrera, en que no hay apoyos para los cuidados siguen recayendo, pero no porque nosotras queramos, es porque la sociedad nos lo está imponiendo y porque la carrera científica está planteada de cierta manera y porque pasa una cosa en todas las profesiones, que cuando lo has dicho muy bien lo de las matemáticas, yo sigo el fenómeno de las matemáticas desde hace 8 o 10 años, lo estaba hablando antes con una colega. Y lo que pasa es que cuando una profesión se prestigia, echa a las mujeres. Y cuando a mayor prestigio, menor presencia de mujeres, y a la inversa, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la medicina? Antes los médicos eran Dios. Desde que es una profesión feminizada, pues fijaos lo que está pasando, no les pagan, les cargan de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que no pensemos solo en que nosotras elegimos, en que nosotras decidimos ser madres y entonces abandonamos las carreras. Es verdad que todo lo del síndrome de la impostora es cierto, todo eso es verdad, pero no es que nosotras lo decidamos, que nosotras hagamos, es que se nos está imponiendo desde fuera. Marta, sí. Bueno, yo que soy de otro área completamente distinta, yo os diré que en Derecho y en Criminología la mayoría de las estudiantes que yo tengo son mujeres, pero una mayoría aplastante, tanto que en clase hablamos en femenino, pero siempre pedimos disculpas por si algún hombre se siente ofendido. Nosotras no nos tenemos que sentir ofendidas en la Constitución, en el todos, en el ciudadanos, pero por si acaso lo avisamos, ¿no? Y son la mayoría y una mayoría aplastante, sobre todo en Criminología. En el máster de género también tenemos 17 chicas y un chico, como si esto de la igualdad y del género fuese solo cosa de mujeres. No, esto es una cuestión de democracia y de derechos humanos y es de todos y de todas. Pero aparte de los problemas que se tienen en la academia, que estoy totalmente de acuerdo, de la precariedad, cuando tú estudias las cifras de la Universidad de Salamanca, ves una falacia y es, bueno, es que estamos más o menos 50-50. No. Abajo sí. Las mujeres somos más predoc, más ayudantes doctoras, más asociadas, o sea, más precarias. Porque además ahí es cuando se entra con mérito y capacidad estricto. Pero a medida que hay que avanzar, ¿qué sucede? Que tú tienes otras muchas cosas que hacer, llevas una mochila. Y con la mochila no te ayuda nadie, ni el sistema, ni el Estado, ni tu pareja. Y entonces te vas quedando atrás. Solo tenéis que observar las parejas que se han casado entre sí o que viven entre sí de las facultades. Ellos son catedráticos y ellas no. Y ellos han podido ser catedráticos porque han podido viajar al extranjero, porque han podido estar un año en Estados Unidos, porque ellas estaban en casa, con las hijas y con los hijos o con los padres, que se nos olvida que ahora ya el cuidado es también hacia ascendientes. Y eso sí que no está recogido en ningún sitio. Cuando pares, bueno, hacemos una excepción para el sexenio de investigación, para la acreditación, pero cuando a tu padre le da un ictus, no hacemos ninguna excepción. Y seguimos cuidando nosotras, en 9 de cada 10 casos. Y para terminar, una cuestión que tiene que ver con algo fuera de la academia.
mis estudiantes, que son más y que sacan mejores notas, cuando se examinan en una oposición por mérito y por capacidad, dos ejemplos, judicatura, notarías, sacan la oposición mucho más que ellos. La notaria más joven de España ha estudiado en la Universidad de Salamanca y ha sacado el número 1. En judicatura son más del 70% de aprobados, pero cuando vais a los órganos jurisdiccionales que deciden de verdad, a quienes están en la cúspide, por ejemplo el Tribunal Supremo, que os puede sonar, ahí las mujeres no llegamos. ¿Y no llegamos por qué? Porque ahí ya no se tiene solo en cuenta el mérito y la capacidad. Porque ahí hay un órgano que valora el currículum y que prefiere que el número 143 de la carrera, por ser hombre, esté antes que la número 18, que es mujer. Teniendo en cuenta que quien decide es un órgano de composición equilibrada. Luego las mujeres también preferimos que estén los hombres, antes que nosotras en ocasiones. Y eso genera la dificultad que, por ejemplo, para que lo entendáis y termino, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se encarga, por ejemplo, de generar toda la doctrina aplicable, ahora que está tan de moda, de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Libertad Sexual, que a mí no me gusta llamar a la ley del solo es sí, porque se ha reducido y es terrible el mensaje que se está mandando. La primera mujer que ha estado ahí, en un tribunal que es de 1812, ha sido en el 2013, Ana Ferrer, y solo hay 2 mujeres. Luego se pierde la mirada de las mujeres en todos los ámbitos, que es una mirada diferente y necesaria, no solo en la academia, sino en el mundo en el que yo me muevo, en la judicatura, en notarías, en registro. Yo, la dificultad más grande que he tenido con los padres de una estudiante fue que no la dejaban ser inspectora de policía. Y ella vino a verme y yo le dije, di a tus padres que vengan. Y estuve con ellos 2 horas, porque sus padres decían que eso era de chicos. Y que cómo iba a estar su niña con una pistola detrás de los malos. Y yo decía, y está aquí Marta, que ha ejercido de ello, digo, mire usted señora, ahora es muchísimo más peligroso ser profesora de instituto. Y se quedaban así, digo, mire usted, la policía española no es como las películas, no saca el arma, pega tiros al aire, no corre detrás de nadie. Las películas americanas que veis que corren y siempre se encuentran con una valla metálica, eso no pasa. Yo que soy profesora de la Escuela Nacional de Policía, justamente les enseño perspectiva de género a los inspectores, inspectoras que tan necesaria es, ¿no? Me costó 2 horas convencerles y su único argumento era, es de chicos. Mi niña de uniforme, mi niña con pistola, mi niña con porra. Les dije, no, porra no llevan tampoco, señora. Y al final, lo bueno fue que la niña, perdón, voy a llamar a la niña, está estudiando las oposiciones y espero que consiga ser lo que quería ser. ¿Mi niña con derechos? Con capacidad de elegir. Pues bueno, yo me sumo un poco también a lo que dicen todas las compañeras. Además, en Bellas Artes, que sí que somos una carrera absolutamente feminizada, ahora estamos en el 76% de estudiantes mujeres. Tenemos una catedrática en la Complutense, que además es de estética, es filósofa, no es de Bellas Artes. O sea, no es de las disciplinas de la academia dentro de la práctica de las Bellas Artes. Y la otra que tenemos pertenece a la Facultad de Historia, así que os podéis imaginar, ¿no?, lo que está pasando ahí. Lo habéis apuntado perfectamente. Salimos y además en las Bellas Artes, la carrera investigadora, como os podéis imaginar, la investigación en Bellas Artes suena raro. ¿Cómo se investiga en Bellas Artes, no? Es un reducto del reducto. Y la carrera profesional también es muy compleja. Igual que tenemos muy pocas catedráticas, ¿cuántas directoras de museos nacionales tenemos? ¿Cuántas directoras, ¿no?, de grandes ferias? Nos pasa exactamente lo mismo. Sí que hay una cuestión en las directoras de galería, porque es una cuestión de cuna. Entonces ahí sí que hay se equiparan, que no es que haya más. Hay un 40-50% de mujeres galeristas, pero las participaciones en ferias, no sé si os sonarán ferias como Arco, que es la feria de arte contemporáneo, pues este año había solo un 37% de mujeres. En Urbanity, que ha sido la feria donde más se ha vendido, sin lugar a dudas, estamos hablando de un 36%, y en Art Madrid un 29%. ¿Qué está pasando? ¿Me estáis diciendo que no hay mujeres artistas cuando el 76% de mujeres que se forman en esto, o sea, de estudiantes que se forman en esto son mujeres? Aquí está habiendo algo sospechoso, cuanto menos, ¿no? Nos pasa, lo que os quiero decir, y como apuntaba la compañera,
es que hay una construcción, es un paradigma bien implementado. En los museos no solo es que no haya directoras, es que no hay, menos en las áreas de educación y de mediación, que claramente, ¿no? nos llevamos la palma porque nos preocupamos, ¿no? por la transmisión de esos conocimientos. Es que incluso cómo se cuentan las obras. Todo el Museo del Prado, no sé si, perdonad que peque de madrileña, pero pues una de las mayores pinacotecas que tenemos en España, todos los discursos y cómo se han generado los discursos en torno a las obras artísticas son la mujer como objeto. Tenemos 2 pintoras en el Museo del Prado y hasta hace 3 años solo teníamos 3 cuadros de toda la colección del Prado y solo había 1 expuesto, 2 estaban en el archivo. De Clara Peters, que era un bodegón, cuando hemos tenido pintoras de corte. O sea, es muy fuerte esto, ¿no? Y claro, la mirada, el comisariado que también se hace de esas obras es una mirada masculina. Entonces, ¿qué se pone en valor también en los museos? ¿Qué discurso estamos aprendiendo? Esos discursos que son culturales y sociales son los que impregnan y lo que hacen que se implementen estas cuestiones que nos creemos, ¿no? De que solo las mujeres somos cuidadoras, de que solo nos dedicamos a la familia, de que solo valemos para determinadas tareas y no se apunta afuera. Tenía una compañera historiadora que a mí me dijo una frase que me abrió los ojos. Dice, cuando aprendemos historia, no aprendemos a través de las guerras y de quién ha ganado esas guerras, ¿no? Siempre pues, las conquistas, etc. Pero no tenemos ni idea de lo que se comía en determinadas, ¿no? ¿Qué hemos comido en los últimos 2000 años de historia? ¿Qué es más importante para nosotras? ¿Qué nos ha hecho prevalecer, o sea, sobrevivir como especie? ¿Lo que cocinaban nuestras abuelas o las guerras que han ganado los señores en los campos de batalla? Y a mí eso me estalló la cabeza, ¿sabes? Como real, 100% esto, ¿no? Que por eso, bueno, es cierto que yo tengo como estas cuestiones encontradas del cuidado, porque creo que hay que ponerlo en valor, ya como santa, ¿no? Como estas tareas, me parece muy importante lo que apuntabas, de apuntar fuera también. O sea, nosotras ya somos muy autocríticas, sabemos lo que valemos, lo demostramos por 1000. Entonces creo que ahora el problema está en apuntar fuera y hacer ver por qué no hay directoras de museos, por qué no tenemos catedráticas, por qué las galeristas son solo personas ricas y después, bueno, de qué se habla también, desde la práctica artística. Quizás la investigación es cierto que siempre tenemos estos lenguajes donde tenemos que ser objetivas. Yo como investigadora en Bellas Artes no creo en la objetividad, creo que son los padres, pero porque siempre, los discursos siempre están encarnados, por lo menos en las humanidades, y en Bellas Artes ya ni os cuento, nos atraviesan, todas las prácticas que hacemos pasan por nosotras. Nuestra mirada, en cuanto ponemos nuestros ojos en nuestras manos, ya se distorsiona todo lo que, esa objetividad que buscamos. Entonces, si esos discursos han sido legitimados y construidos sistemáticamente solo desde la mirada y el quehacer masculino, estamos excluyendo cultural y socialmente, sistemáticamente, a toda la mirada de la mitad de la población mundial, ¿no? Pues no sé si alguno tiene algún comentario más. La verdad es que ha sido una primera pregunta, ¡wow! Pero habéis tocado... tocado temas muy interesantes que vamos a ir desglosándolos poco a poco. El primero de todo que habéis mencionado es la brecha, ya no es de género, sino también de cuidados, ¿no? Vemos que los cuidados sí que al final afectan la carrera de la mujer y hay que hacer también por conseguir ese cambio y que también recaigan sobre los hombres, porque al final o tenemos a ellos como aliados o no vamos a llegar a ningún lado. Y otra de las cosas que, por ejemplo, última que ha mencionado Sata, en cuanto a la historia de cómo nos la han contado, pues es verdad. Hace poco lanzaron la campaña No More Matildas, supongo que a prácticamente todos os sonará, de cómo al final el crédito de muchos resultados científicos
se los llevaban los hombres cuando eran realmente las mujeres que estaban detrás de ellos. Pero además lo que pasa en la historia es que cuando ya hay una mujer que destaca en algo, absorbe, eclipsa al resto de mujeres de la misma época. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para que empecemos a encontrar referentes femeninos y demás? ¿Qué medidas podéis aportar, lanzar? ¿Empieza Marta? Bueno, vale. Pues mira, yo estoy metida en un proyecto precioso que se llama Women's Legacy y bueno, lo que pretende pues es trenzar el discurso y las aportaciones y el trabajo, las investigaciones de mujeres en todas las áreas de conocimiento con el de los hombres en el currículo de secundaria. O sea, el propósito es el currículo de secundaria porque yo creo que hay que empezar también desde abajo. Las mujeres han estado ahí, hemos estado siempre y no nos han hablado de ellas, pues porque imagino que los editores, los que deciden qué entra y qué contenido no entra en el currículo de la enseñanza reglada, pues será mayoría de hombres también, porque yo es que estoy pero alucinando. O sea, yo no conocía tantísimas físicas, tantísimas. Tenemos un catálogo de compositoras, un catálogo de pintoras, un catálogo de escritoras que estamos trabajando en mapas de escritoras para presentar por comunidades y bueno, a mí me parece una maravilla. Ahora estamos dándole una vuelta al mapa de científicas, pero están entrelazados su discurso, tienen no de repente aparecen como setas, plof, purí, bla, bla, emineter, plof, tal, no, tienen contactos, aprenden, hay que ir a sus aportaciones, a su obra, no al nombre, no poner a las mujeres al final del libro como un anexo. Mujeres, matemáticas, tal, no sé cuántos, Kovalevskaya, la Níter, la Sofía Germain y tal, y las estudiamos aparte. No, es que esas señoras han contribuido a lo que estamos haciendo ahora en matemáticas. Ecuaciones diferenciales, pues aparecen allí, o derivadas, pues aparecen. Bueno, es verdad que a veces no aparecen ellos, pero por lo menos que se sepa que Néter no es un tío, el teorema, porque claro, aparece en algún apellido y dices, bueno, pues no, es que Del Pozo no es José, es que es Marta. O sea, no, hay muchas veces que en las bibliografías hay que tener cuidado porque me pasa a mí también ese sesgo, dices, bueno, pues hay un montón de apellidos y dices, pues será José Luis, ¿sí? Y no es así, todos son Manolo, yo es que leo, yo que sé, Smith y tal, y digo, pues será Jonathan, no sé, pero no me voy a Rosalind, leo Franklin y ya está, no me voy a Rosalind. Y nos suele pasar, nos sigue pasando. Y esto de trenzar a las mujeres, de incluirlas en las editoriales, se están elaborando fichas, bueno, parece que promociono el Women's Legacy, que son Erasmus más, pero es que me parece una manera de empezar, además han estado hablando con el Ministerio, parece que ya va tomando forma. Y hay un banco de recursos con actividades ya preparadas para los profes que están saturadísimos. Entonces, cuando damos el tema de fluidos, de no sé qué, de tal, pues ves a Lavoisier, pero también estaba ella, también estaba su mujer. Entonces hay una actividad para hablar de ella, hacer una cosa. O María la judía, pues ya está. Estamos haciendo cosas en el laboratorio con Albaño María, que conocemos todos, pues se habla de esta señora, porque si no fuera por ella, pues no tendríamos. En historia, pues igual, compositoras, pues le sacamos cuando toque. Si es que yo no he visto ninguna compositora cuando estudiaba ni secundaria, ni mi BUP, ni mi co, no, es que no recuerdo. Y a mí me parece una buena manera, pero no, claro, tiene que ser una cosa natural y discursos trenzados y un canon diferente. Y bueno, a mí me parece la mejor manera desde el aula, con toda naturalidad, y que los niños y las niñas, bueno, pues que vayan conociendo que la historia nos la han contado hombres. Y bueno, pues... A ver, este tema parece que va a dar de qué hablar porque me han pedido la palabra Anabel y Eulalia. ¿Quién quiere comenzar? ¿Anabel? Vale. Bueno, yo iba a decir, o sea, que hay que aprender un poco de estadística también. Perdona. No, a ver, me voy a explicar un poco. Hay una de las cosas que me preocupa mucho de este tema y es un sesgo estadístico que está estudiado que se llama el sesgo de superviviente. El sesgo de superviviente se estudió durante la Segunda Guerra Mundial porque cuando estaban analizando cómo tenían que fortalecer los aviones para que no cayeran,
analizaban los aviones que habían vuelto. Y entonces se dieron cuenta de que, claro, era una tontería, porque si tú analizas los que han vuelto son los que no tienen daño que realmente los hayan tirado. Entonces lo que tienes que analizar son dónde no tienen daños los aviones que han vuelto, ¿no? O sea, tienes que pensar en esa otra parte. Entonces a nosotros nos pasa mucho eso cuando, por ejemplo, haces una mesa redonda sobre inventas de ingeniera, vamos a poner, ¿no? Ingenieras de éxito y quieres que cuenten un poco su trabajo y cuáles son las dificultades que han tenido. Es muy común que cuando estás en ese contexto te digan que no han tenido dificultades. Que no, que a ellas sus compañeros les han apoyado mucho, que siempre han tenido... Claro, eso genera mucha polémica también entre quienes nos sentimos que, bueno, pues ha vivido otra cosa o lo ha visto de otra manera, y es básicamente porque quien ha llegado hasta el puesto más alto, seguramente una de dos, o realmente ha tenido una vida muy fácil por algún motivo o por otro, y no ha visto esos secos, o no se ha fijado en ellos, que es lo que nos suele pasar muchas veces. Tú hay secos que vas pasando porque, bueno, pues tú los superas, tienes tu personalidad, tienes tu forma de afrontarlos y los superas y ya está. Pero los sesgos y los fallos estructurales están ahí y eso no los podemos evitar. Entonces yo creo que es muy importante hacer cosas como el Women Legacy, que además me parece un proyecto maravilloso para visibilizar a las mujeres que han habido en la historia, pero no nos podemos olvidar de que esas mujeres tienen ese seco del superviviente y que por muy mal que lo hayan pasado y que contemos que Heidi Lamar tuvo que huir de su marido y tuvo que escaparse de su casa porque la maltrataba y no la dejaba hacer nada, ella llegó, consiguió escaparse y llegó. Nos pasan cosas como que luego llega tu hijo a casa, te lo contaba el otro día, y te dice, mamá, ¿y tú el Nobel para cuándo? Que Marie Curie tenía 2. Dice, bueno, a mí no me dan el Nobel porque soy matemática, eso es lo primero. Pero que no tengan solo esas referentes, porque si no se les queda muy lejos la carrera científica. Entonces, en Girl for STEM, una de las cosas que proponíamos y que yo creo que es muy necesario es que llevemos a las aulas, además de todas estas mujeres que hay que visibilizar en la historia, tenemos que llevar a las madres de los alumnos que son científicas, que a lo mejor no han llegado, no son catedráticas, a lo mejor tienen una figura de contratado doctor que da igual. Lo importante es que cuente qué hacen, que se visibilice que están ahí. Y si puedes llevar a alguien que tiene mayor nivel, pero que les es cercano, que pues se podrán identificar mucho mejor con esa persona que con alguien que bueno, que a lo mejor les queda lejos por tiempo y les queda lejos porque no ganamos todos. Había gente asintiendo aquí en la mesa, Eulalia, Sí, que tiene toda la razón del mundo y además esto que tú has dicho de que una las eclipsa a todas, eso se le llama el efecto Curie, porque cuando Marie Curie fue a su exitosa gira por Estados Unidos para conseguir, pues que creo que fue en el año 1920, si no recuerdo mal, corregirme que sabes más que yo de eso, pues tuvo un efecto negativo para las mujeres, porque decían, bueno, si esta mujer tan tremenda, con 2 premios Nobel y no la han admitido en la Académie des Sciences, ¿qué hacemos nosotras, no? Entonces es muy importante lo que decía Anabel en ese sentido, pero yo también quiero ir a otra cosa. Yo siempre cuando doy mis cursos de estos introductorios sobre ciencia, tecnología y género, siempre me hago les hago la siguiente pregunta a mis alumnas, porque suelen ser alumnas, excepto los 2 últimos años que han sido alumnos. Por cierto, como soy, según mi amiga Olga, ya fallecida Olga Quiñones, una socióloga frustrada, pues me he entretenido en contar, y aquí hay un 70% de mujeres, cosa que en el campo de la física no se da, ¿no? Y es porque el workshop es sobre mujeres y no les interesa a los varones lo que les pasa a sus compañeras, excepto estas honrosas excepciones que tenemos aquí, claro, ¿no? Bueno, era simplemente eso. No, yo les pregunto eso. No aparecen las mujeres en la historia de la ciencia, pero a lo largo de la historia ha habido. Entonces, tiene que ver un poco con cómo nos han contado la historia de la ciencia y la concepción de ciencia que tenemos, que afortunadamente eso está cambiando. Porque normalmente las historias de la ciencia lo que se cogen y lo que se cuentan son los grandes hitos, pero todo lo que hay detrás de un descubrimiento importante. Entonces yo, por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos son las dibujantes de plantas y de flora y fauna. En una época en que no había fotografía, si no hubiera sido por esas mujeres que pintaban todos los especímenes que venían de América, de Asia y demás, no se habría podido adelantar en botánica o en zoología.
Entonces, eso por poner un único ejemplo. Entonces, tiene que ver con esa concepción completamente obstrusa de la ciencia que tenemos. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo durante una época me dediqué a buscar mujeres que en el siglo XVII y XVIII pues habían hecho, o sea, personas en principio, pero casi todas, había muchas mujeres que habían hecho divulgación de la ciencia. Bueno, pero montones. Entonces es que te aparecen, bueno, yo lo del programa de Hablemos de Gigantes lo llevo haciendo desde el año 2007. Entonces, fijaos la cantidad de señoras, y desde luego no he hecho jamás a Marie Curie, no he hecho a Rosalind Franklin, no he hecho a ninguna, ni siquiera a Jocelyn Bell, que es una de mis favoritas por aquello de que le dieron el premio Nobel, el efecto Matilda, que le dieron el premio Nobel a su director de tesis, ¿no? Pero yo creo eso que tiene que ver, porque siempre se ha pensado, además, se tiene esa idea estereotípica de que la ciencia es cosa de hombres. Entonces, lo que decía antes Anabel, no sé si era Anabel o era Marta, claro, que es un apellido, yo siempre cuento esto, le pregunté una vez a una persona, oye, ¿tú conoces a Peter? Estaba estudiando ingeniería informática. Dice, hombre, claro, el padre de las funciones recursivas. Digo, no, perdona, será la madre, porque era Rosa Peter, no era un señor. Pero claro, como te aparece en el punto Peter, pues piensas que es un señor. Y un físico muy importante, que no voy a decir el nombre aquí porque lo están grabando, en un acto de entrega de los premios L'Oréal por Women in Science, donde se mencionó a Emmy Noether, se permitió el lujo de decir públicamente, ¡ah! El teorema de Noether es de una señora. No, te lo juro. Un físico galardonado 1001 veces, que seguro que a más de una ya se le ocurre el nombre. Claro, es que tenemos esa idea, ¿no? Y por eso es verdad, no hay que centrarse solo en las grandes figuras, pero hay que ir un poco a ver, o sea, ves las fotos, por ejemplo, ahora que estamos en el año Cajal, ves las fotos del laboratorio de Cajal y resulta que había un montón de señoras, pero nadie las menciona. O te hablan de la Junta de Ampliación de Estudios y la cantidad de mujeres que fueron becadas por la Junta de Ampliación de Estudios. Bueno, afortunadamente se están recuperando muchas, pero son mujeres que seguramente no llegarían nunca a alcanzar un premio Nobel ni una medalla Fields tampoco, pero son mujeres que han contribuido a la ciencia de muchas y múltiples maneras y de maneras muy diversas, ¿no? ¿Queríais intervenir? ¿Empieza Marta? Sí. Vale. Yo creo que hay que mezclar un poco todas las cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? Yo cuento 3 iniciativas de la Universidad de Salamanca que pueden ser interesantes y que abarcan un poco las dos posturas que estamos teniendo de las científicas de renombre y luego bajar un poco más a tierra, como decía Anabel, ¿no? En el Centro de Estudios de la Mujer que yo dirijo se hizo una exposición que se llamaba Los rostros del olvido. Si habéis paseado, quienes no seáis de aquí, por la maravillosa Plaza Mayor, ahí hay medallones de ilustres hombres, fundamentalmente, y entonces lo que hicimos fue rescatar con artistas, mujeres, que pintasen un medallón con las mujeres olvidadas de la historia de la Universidad de Salamanca, pues entre ellas María de Maeztu o Lucía de Medrano, que ahora se discute si se llamaba Luisa, pero bueno, es conocida como Lucía de Medrano y el aula que hay en escuelas mayores se llama Lucía de Medrano. Ahora estamos con una exposición de las doctoras honoris causa de la Universidad de Salamanca, porque hay una política en este rectorado de hacer más mujeres doctoras honoris causa. Hasta que entró en vigor esta política solo eran Santa Teresa, que es de mi tierra. Yo siempre digo que fue la primera feminista porque traía a los señores locos pidiéndoles todo el día dinero y dándoles con perdón por saco, y fenomenal. Una bioquímica que no recuerdo su nombre, y María Telo, que justamente fue doctora honoris causa propuesta por el Centro de Estudios de la Mujer, por una directora que a mí me precedió, que fue una de las mujeres que cambió que las mujeres españolas fuéramos incapaces en la época de Franco. No sé si sabéis que éramos incapaces, que no podíamos hacer nada. Quien haya visto Cuéntame lo sabrá, aunque no sea jurista. No podíamos hacer nada sin la autorización del marido, la licencia marital. Tú salías de tu padre, ibas donde tu marido, y te trataban igual pues, que a un menor de 4 años, 5 años, pues María Telo, que era una jurista, que probablemente no suene, otra mujer olvidada. De hecho, el aula de estudios de género de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Derecho,
en planta jardín, porque a mí no me gusta llamarlo sótano porque queda lúgubre, en planta jardín que queda mucho más cookie, se llama María Telo, pues fue una de esas mujeres que cambió el Código Civil. Y luego, por ejemplo, en la Facultad de Derecho sí que decidimos que en la jornada de salidas profesionales el estudiantado viese mujeres y hombres. Trajimos a una mujer que va a ser policía, para que no me pase lo que me pasó con sus padres. Trajimos juezas y jueces, abogadas y abogados. O sea, tratamos de traer siempre mesas que mezclen mujeres y hombres. Pero también, dos cosas muy breves. Una que va en relación a lo que decía Eulalia y otra lo que dice Anabel. Si tú a un niño o a una niña le mandas pintar un bombero, pinta un hombre. No pinta una mujer. Un policía, un hombre y no una mujer. Un cirujano, un hombre y no una mujer. Y claro, entonces ahí creo que es otra de las preguntas. De hecho, hay que empezar por ahí. A nadie se le ocurre pintar una cirujana, ni una bombera, ni una policía. Y el lenguaje, que evidentemente no es inclusivo, no nos ayuda. Esto de la Real Academia, de el masculino no genérico como género no marcado, claro, porque lo diga usted. Se ve las estadísticas de mujeres en la Real Academia y claro, una ya entiende por qué somos el todos y somos el ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es absolutamente preocupante, yo creo, porque no nos ven como un referente. Y en relación a lo que decía Anabel, ahora fantástico, tenemos una mujer astronauta y estamos todos muy emocionadas y todos, y lo ponemos de ejemplo. Pero claro, a mí me preocupa el síndrome ese de la frustración, ¿no? De que ya puedes ser astronauta, cariño. Ya, claro. Sí. Pero es que tenemos una. ¿Entre cuántos hombres? Una. Y que a lo mejor le ha pasado lo que explicaba muy bien Anabel. Mejor que lo pueda explicar que yo. Entonces, sí, cariño, Patricia, puedes ser astronauta. Ya, pero puedes ser otras muchas cosas. No tienes por qué ser astronauta, ¿no? Entonces, se puede dar la vuelta. Porque nosotros, como decía Anabel, antes de ir a la NECA, voy a ver que no me falta nada. Un año entero haciendo Casillas, que fue lo que me pasó a mí. No hay que Casillas, el portero de Madrid, que me encanta, mi jugador de fútbol favorito, porque yo soy muy futbolera. Yo estuve ese año asqueada, el año de las Casillas. Te falta el curso de no sé cuánto, el papel del certificado de no sé qué. Y yo de verdad estaba... Y luego cuando pedí la acreditación a titular todo el rato, era una yonki de la acreditación, todo el rato. Se ha resuelto, ¿verdad? Yo escribí un artículo sobre eso, la yonki de la acreditación. Y con los ojos así, viendo, ¿hay 2 palabras o 3 palabras? Pendiente de resolución, 3 palabras, evaluación positiva, 2 palabras, ¿eh? Entonces te conviertes en yonki. Como os decía antes, y termino, las mujeres en la judicatura que os contaba, a mí me da muchísima tristeza cuando las últimas encuestas dicen que ya ni siquiera se plantean pedir puestos de responsabilidad. Eso es terrible. Que ya renuncian siquiera a concursar porque saben el resultado. Que les van a decir que no y no quieren que les digan más veces que no. Eso es un problema gravísimo. O sea, pensar que una mujer valiosísima ni lo intenta, y os lo dice una mujer que se presentó con una mujer que intentó ser rectora por primera vez en esta universidad y perdimos. Ya sí que una rectora, que ya tuve ayer un pequeño encuentro con otra compañera en una mesa redonda parecida a esta, en un congreso de liderazgo femenino y sororidad. Pero esa fue rectora comisaria, o sea, se a dedo. Estoy hablando de la primera mujer rectora elegida. Y tuvimos muchísimos problemas, Una mujer de ciencias. Cuando íbamos a los centros y ya, es que una mujer... Y encima de Valladolid. Rectora de Salamanca. Y profesora de medicina sin haber hecho medicina. Pero no se planteaban el resto de candidatos. Y os lo dice la mujer, que el actual rector es de Derecho, y yo soy de Derecho, y fui con la otra candidata. No os tengo que contar más. Entonces, quiero decir que hay que intentarlo, sí, pero es que ya hay mujeres que no lo intentan. Y yo creo que en eso los hombres no pasa. No se plantean, me van a decir que no lo intento, no, lo intentan, les da lo mismo. Y eso es gravísimo, porque ya ni siquiera intentarlo, o sea que tenemos un problema gravísimo. No es conseguirlo, es intentarlo, y si no lo intentamos no lo vamos a conseguir nunca. Yo lo llamé a eso el síndrome de las uvas verdes. ¿Os acordáis de la fábula del invasor? Sí, de la zorra. Sí. Se llama el síndrome de las uvas verdes.
no están maduras. ¿Para qué me voy a esforzar? Si no lo voy a conseguir, ¿para qué voy a plantearme? Sata, ¿tú querías comentar algo más? Sí, bueno, me rebotaba Sí que un has dejado- montón de cosas. Bueno, a lo que decías, yo coordino el Museo Pedagógico de Arte Infantil desde hace unos cuantos años y hace años hicimos un proyecto de investigación donde les preguntábamos a las peques qué querían ser de mayor. Y claro, cuando dibujaban pasaba esto. Claro. Todos los chicos eran muy... Y ahora te dirán que influencers. Sí, exacto. O youtubers. De hecho lo estábamos haciendo con varios tramos, ¿no? por periodos y claro, va cambiando. Y ellas lo máximo a lo que aspiraban era a ser veterinarias, que al final también era cuidados. Sí, claro. ¿No? Hay unos dibujos, creo. Sí, De justo. una veterinaria, sí, Coincide claro. muchísimo. Y la gran mayoría de ellos, pues hace 20 años querían ser futbolistas, ahora son influencers. Dicho esto, en cuanto a las... a qué haríamos o qué propuestas hay, creo que hay una... En el término de educación, que creo que todas hemos estado de alguna manera, con la tesis me encontré con esta cuestión de la coeducación o la pedagogía feminista. Entonces esta cosa de la coeducación, que yo creo que casi todas las que estamos aquí, o muchas de nosotras, ya hemos crecido en ese sistema donde se supone que los materiales no eran sexistas, donde había una composición equitativa, donde había una formación docente, etcétera. Bueno, pues yo no sabía que había mujeres artistas hasta que no empecé mi programa de doctorado. Y yo estudiaba Bellas Artes. Ojo. O sea, una tía con estudios superiores, los máximos que se pueden alcanzar en artes, y yo no tenía referentes femeninos, porque siempre me hablaban pues, de los señores, ¿no? Y de las formas de hacer de los señores, además. Porque claro, después empiezas a descubrir, empiezas a tirar, levantas de la alfombra y ahí están los Picassos, los Kandinskis, los Pollocks, todos alcohólicos, maltratadores, misóginos, o sea, es que no falla, colega, es que no hay uno que se salve, no hay uno. Y han sido los referentes a los que tú has tenido devoción, porque te han contado que tienes que tenerles devoción. Eso ha sido la coeducación, bajo mi punto de vista. Es verdad que ha habido un trabajo increíble de muchísimas coeducadoras, pico y pala, que han hecho muchísimos materiales, como decía Marta, ¿no? Que por fin están apareciendo. Pero, bajo mi punto de vista, es un parche, porque solo recae la responsabilidad en el sistema educativo de la enseñanza formal, de la enseñanza obligatoria. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué pasa en cuanto salen por la puerta del colegio? Pues es que no hace falta ni que os lo explique, ¿verdad? ¿No? Por lo tanto, creo que esta cuestión que defendemos las pedagogas feministas es que tiene que haber un cambio de paradigma social, o sea, teórico, filosófico y social, porque gracias a eso se impregnan todas las otras partes, que no solo competen y responsabilizan al docente de que esas personas no maten a una mujer por ser mujer. A lo loco, ¿no? Y en cuestiones concretas, en pandemia, que ya sabéis que a todas nos dio esta turboproductividad para no volvernos locas en casa, pues yo me junté con unas cuantas colegas de la práctica artística, sobre todo relacionada con el teatro, y nos pusimos a pensar cómo podíamos incluir la perspectiva de género, la perspectiva feminista dentro de nuestra disciplina. Y nos dimos cuenta de un quehacer muy feminista, que es trabajar desde lo micro, desde lo chiquitito. De lo micro a lo macro. Y ese micro es, por ejemplo, una de las cosas eran los referentes. Y estos referentes, cuando empezamos a trabajarlos, no solo son los referentes famosos, ¿no? Que tenemos nosotras. Es que tu madre es una referente. Es que tu compañera de clase es una referente. Porque yo, por ejemplo, en Bellas Artes, que nos ponen a 40 a dibujar un modelo de natural, yo cuando veo a mi compañera que lo está haciendo increíble, digo, que la nariz se resuelve así. Cállate. Eso, tener esas redes, construye una cosa tan sólida que nos impulsa a que no sean unas cuestiones aisladas, increíbles. Que tú tengas como mi madre, que ha sido una limpiadora de hogar toda la vida, como referente, ¿no? Y entonces ahí metemos una mirada interseccional de clase, de raza, ¿no? Etcétera, etcétera, es imprescindible también en este sentido. Otra cuestión que le dimos muchas vueltas fue lo del lenguaje. Y esto del lenguaje inclusivo me lo encuentro muchísimo y cada vez me da más rabia. Esto de no, utilizamos el femenino porque somos más chicas. ¿Y si son más chicos? ¿Qué pasa? Que ande Troya. Yo utilizo el lenguaje femenino porque creo que generar tensiones promueve posibilidades. Y creo que, como dice Brigitte Vasallo, utilizar el lenguaje tiene
es un reflejo del poder. Sí, yo me posiciono mucho, ¿no? Y creo que esta cuestión de la visibilización es importante. Y no os cuento ya la gente que no está en blanco y negro, es decir, hombre o mujer. Todo lo que hay por el medio, todo ese arco está absolutamente invisibilizado. Yo desde que empecé a preguntar a mis estudiantes el pronombre con el que quería que me dirigiese hacia ellos, no os imagináis la de no binarias que aparecieron en Bellas Artes, pero como setas. Además, es verdad que somos como podéis imaginar, somos una facultad bastante proclive a abrazar a todo este tipo de identidades. No las únicas, ojo, hay un montón de otras facultades que ya lo tienen en cuenta. Y lo último es generar espacios seguros, que a mí esto me parece imprescindible. ¿Cómo se genera un espacio seguro? Pues vosotros en cada disciplina pues tendréis vuestras maneras de hacerlo. Yo no tengo ni idea de cuál es la idiosincrasia de un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Pero sí sé por dónde pasa generar unos espacios donde la gente con la que estoy intercambiando pensamientos todo el rato, y además en Bellas Artes solemos desnudarnos bastante, ¿no? en cuanto a cómo nos atraviesan los proyectos, porque hay mucha perspectiva personal dentro, pues cómo se trabaja eso también es muy importante. Y si generas esos espacios seguros, en general se suele empezar a dar todo este respeto hacia inclusión de referentes, inclusión de una mirada plural, ¿no? Y todas estas cuestiones que creo que aportan como estrategias. Anabel, ¿querías comentar algo más? Quería simplemente añadir dos cuestiones. Una es una anécdota con lo que decíais antes de los apellidos. En matemáticas hay un caso muy paradigmático que es el teorema de Cauchy-Kowalewski, que siempre se ha puesto como Cauchy-Kowalewski, y en ruso resulta que los apellidos tienen género. Entonces no es Cauchy-Kowalewski, es Cauchy-Kowalewskaya. O sea, no es solo que tú escuches el apellido y pienses que es un chico, sino que además se le ha invisibilizado cambiando el apellido del género. O sea, era Kowalewskaya y no Kowalewski. Esa es una cosa. Luego, quería resaltar una cosilla porque creo que es muy importante, y sobre todo ahora con lo que estaba diciendo Sata. Pensad en series de televisión y pensad en las profesiones que se visibilizan en las series de televisión. Van a pintar un bombero, van a pintar una enfermera o van a pintar un médico, y van a pintar seguramente un hombre para médico y enfermero, o sea, y bombero y tal, pero los van a pintar porque los conocen, porque hay un montón de series de televisión donde hay bomberos, donde hay enfermeras, donde hay médicos. Pintad un físico o una física. ¿Qué vais a pintar? ¿A Sheldon Cooper? ¿Dónde hay series que hablen de ingenieros y de ingenieras? ¿Qué series de televisión conocéis donde se hable de los matemáticos más allá del matemático loco que pone pruebas para que se les vaya cerrando una habitación poco a poco? Entonces no hay referentes realmente de estas profesiones más allá. Entonces esas referentes de proximidad además tienen que cumplir el papel de ver qué se hace en el día a día. Y luego una recomendación, que es que no me la quiero guardar porque habéis hablado de la historia varias veces y de cómo nos han contado la historia mal, pero es que no nos la han contado la historia de los últimos años. Si hablamos de prehistoria, pues la prehistoria nos la han contado. Bueno, pues éramos cazadores y cómo se hacía la comida, cuál era la tecnología, ¿no? Y hay un libro que se llama Prehistoria de Mujeres, de Marga Sánchez Romero, que os lo recomiendo muchísimo porque además está súper bien escrito y es una pasada, y cuenta eso un poco cómo las tecnologías de la casa no eran tecnología y no merecían ser estudiadas, ¿no? No merecía la pena. Pues eso es todo. Veo bastantes comentarios y asombros en el público. Yo no sé si hay alguien que quiera comentar algo porque le cedo la palabra. ¿No? ¿Sí? Sí, perdón. A mí una cosa que siempre me llama muchísimo la atención, es verdad que estamos en un mundo más machista, vamos a decirlo así, y los apellidos siempre es primero el del padre y luego de la madre. Y en Portugal, que creo que es diferente, me ha venido terrible. Pero eso... ¿me oís? Sí. Sí, no necesito el micrófono. Pero para la grabación. Como tengo que dar clase a 80 personas, ya tengo la voz distorsionada. Que iba a decir que me llama mucho la atención la mayor parte de Europa, ¿no? Es que no sé muy bien, y en derecho no sé, se puede cambiar el apellido y poner primero el de la madre y luego el del padre, ¿no? Sí, claro. Sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué en Estados Unidos y en casi todos los países las mujeres siguen tomando el nombre del marido al casarse? Vamos, a mí es que a estas alturas me parece algo tan inaudito que no
creo que es un tema que también deberíamos de divulgar, porque en España nos parece muy normal. ¿Por qué no lanzamos desde España? A ver si la gente de por ahí de Estados Unidos, que no nos viene todo de ahí, con lo del astronauta y astronauto, no decimos que por qué las mujeres siguen poniéndose el apellido de los nombres. Y las científicas, yo me hago mucha cosa, ¿esta con cuánto se ha casado? Porque a ver cuántos artículos lleva, entonces primero se casó con este, cambió el apellido, no le cambió, le pone el guión. Pero eso es algo que no te cuenta cuando entras en ciencia, nadie te cuenta que cuando vas a empezar a publicar sería mejor que decidieras qué apellido vas a poner, porque después estás vendido. Bueno, pues si es mujeres, por eso vas contando toda tu vida amorosa. Pero incluso aquí en España, yo decidí, o sea, yo cuando empecé ni lo pensé, y como vería que todo el mundo ponía un solo apellido, yo puse Anabel Forte. Yo ahora me arrepiento muchísimo, porque si ahora cambio y ahora soy Anabel Forte del TEI, que sería como me gustaría que apareciera, todos los artículos que tengo publicados va a ser muy difícil linkarlos y hay un problema con eso. ¿Puedo decir una cosa? Cuando me he inscrito me han dicho, ¿te importa ponerte el nombre y el primer apellido? Y he dicho, no, sin el segundo no me reconozco. Y eso es una cosa que hay que decir cuando se empieza la carrera, que tienes que elegir firma, porque es una firma para toda la vida. Y sí, efectivamente, en Estados Unidos es mucho peor, porque si te vas cambiando el apellido, pues apaga un día. Pero yo creo que eso es, no sé, yo cuando explico estas cosas en clase, claro, pensando un momento, la mujer, aunque estemos en el año en el que estamos y estemos en España, y yo siempre digo que nos quejamos mucho nosotras, pero como están las que están en Qatar, y las que están en Somalia, y las que están en Colombia, y las que están en México, ¿no? Pero esa idea de que somos media naranja y no estamos completas, entonces las americanas cuando se completan renuncian a su ser, porque son las señoras de, ¿no? Y yo siempre digo, pero ¿nos dais cuenta que sois una naranja entera? Y podéis estar en un frutero solas, con un plátano, con un kiwi, con una manzana, con una sandía. Y yo sí que lo que hago ahora es mucho reivindicar, que estoy con Eulalia, el apellido de mi madre. Estoy viendo esto y solo pone Marta del Pozo, porque yo en la ficha me he puesto Marta del Pozo Pérez. Entonces a mí cuando me ponen Marta del Pozo tal, le digo, no, perdona, ¿te importa añadir el segundo? Que te pasa muchísimas veces. Es que para mí, como decía Sata, mi madre es un referente. Es mi primer referente. Yo el otro día cuando recogí el premio en el liceo, hice el discurso de agradecimiento, pues la verdad es que la gente decía, ¡ay madre, qué discurso! El discurso era fundamentalmente para las mujeres de mi vida, que me han traído hasta aquí, no solo mi madre, otras muchas mujeres, ¿no? Evidentemente los hombres tuvieron su parcelita, pero tuvieron un minuto. ¿Por qué? Pues porque era el día 8M y porque, bueno, mi familia materna es un matriarcado, porque tal vez mi madre murió muy joven y eso me rompió por dentro y me cambió la vida y me hizo ser otra Marta del Pozo Pérez, porque haya cualquier cosa que me pasa la mido con eso, con que mi madre no está y pienso, ¡buah! Esto lo salto, esto es una chorrada, ¿no? No te andas preocupando, yo no me ando preocupando por nimiedades, ¿no? Por mi carácter. Y lo que pasa es eso, que renuncian a... Nos han inculcado desde pequeñas, tú no estás completa si no estás con un hombre. Esto lo metéis en el amor romántico, que trae las consecuencias terribles de violencia de género, que yo la trabajo muchísimo y me asusta muchísimo. Porque el 25% de los jóvenes y las jóvenes, según la última encuesta de la FAD, dice que la violencia de género es un invento de las feministas. Pues yo soy feminista y no me he inventado nada. Yo los llevaba un día a mi sala cuando llega una mujer violada, tratada, que le han pegado el SIDA, que le han violado primero para saber si era apta o no para tener sexo no consentido, que le han amenazado con vudú, que está rota, que está destrozada y a esas sí que no las podemos rescatar. A estos que dicen que la violencia de género es un invento de las feministas ya les traía yo. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Consigo el amor de mi vida, las americanas, que además son las americanas, y entonces renuncio a mi apellido. Y lo que decía Anabel de las series, cuidado también con los estereotipos de las series donde salen mujeres, ¿eh? Que es cierto que no hay mujeres físicas ni series de físicos. Yo vi una serie de superdotados, que no me acuerdo cómo se llama, que está bastante entretenida, y salían físicos y cosas así, ya no me acordaré cuál es y te mandaré un correo. Pero es decir, que el cuidado con los estereotipos de las mujeres en las series, por favor. Yo siempre digo, Crepúsculo, oh my God, mujer que renuncia a ser humana por amor de vampiro. Venga ya. Un vampiro de 90 años o algo así, ¿no? 50 sombras de Grey. Bueno, por favor. Se me dijeron, es una pasada. Le dije a mis alumnas, pero vamos a ver, hijas,
O sea, ¿estáis seguras de que queréis ser sumisas toda vuestra vida también en el sexo? ¿No lo sois ya bastante sumisas en la sociedad? Y, ay, profe, es que mola. Digo, entonces, claro, digo que cuidado con que haya series de, porque al final a lo mejor es preferible no tener un referente en una serie que tener un mal referente. Porque ellas son las enfermeras, no son las médicas. De todas formas, volvemos un poco al principio, porque ¿quién hace los guiones de esa serie? Claro, ¿Quién sí, decide claro. que se pone el apellido, que no sé qué? ¿Quién nos ha hecho? Es todo, claro, está todo tan impregnado. Es lo de estar en puestos donde tomemos decisiones, seguir subiendo y subiendo y decidamos, porque somos poquísimas en las tomas de decisiones para cambio climático, en cumbres, en tal, decisiones a nivel mundial para... que no saben, todas las mujeres que están a pie de tierra en América Latina, que están sufriendo sequías, sufriendo devastaciones, que se inunda sus campos, que sacan adelante economías familiares y no tan familiares. O sea, ellas, ¿por qué no siguen para arriba? ¿Por qué no opinan? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no decidimos qué apellido va? ¿No decidimos qué serie va? ¿Por qué no revisamos por pares, papers? ¿Por qué no estamos ahí para ver quién... O sea, no, claro, es que todo lo que pesa sobre nosotras lo siguen haciendo una mayoría de hombres, que yo creo que cuesta muchísimo. O sea, yo me veo como hombre. Y digo, bueno, pues si me dicen lo que tengo que comprar en el Carrefour, pues ya está. No, ponte a hacer la lista, qué es lo que cuesta. O sea, toda la carga mental de qué se necesita. No, primero ponte a pensar lo que vas a comer, que es más Por difícil. ejemplo, empezando por ahí. ¿Qué vamos a comer hoy? Ese es el nudo gordiano, no es comprarlo, Sí, ni sí, cocinarlo. sí, tienes razón. Empezando por ahí, que se necesita, que se va a acabar, que la leche, que no sé qué, pasta de dientes, o hay que comprar más bolsas de basura. Pues toda esa carga que lleva mucho tiempo, si me dan ya la lista de la compra, pues voy. Pero yo creo, ¿por qué voy a perder este privilegio? Que es pequeñito, como para perder los gordos, o sea, como para perder privilegios de, pues eso, de contactos, de que me llevo bien con esto de la revista, que me llevo bien con no sé qué, que me va a publicar tal, que cosas más importantes, que llevo este departamento y va a venir 3 chicas, bueno, pues si suben poquito, si las tengo ahí un poco controladas. Entonces hay que empezar, si no es a concienciar, o sea, a contar con ellos, pero no se me ocurre muy bien cómo contar con ellos. O sea, está bien, sería democrático, justo, equitativo, inclusivo. Hay hombres muy inteligentes, muy capaces de ver todo esto, porque a mí a veces me parece tan de cajón, o sea, digo, pero no lo ves, que tú estás aquí y yo estoy aquí, pero porque me he encargado yo de la casa, de los niños, de tal, he renunciado a esto, y luego cuando he vuelto para reengancharme, pero es que he perdido por lo menos 12 publicaciones, y volver a mi trabajo, ¿no lo ves? No te dicen no directamente, pero la comprensión, o sea, la empatía en ese momento, no sé si es por no perder privilegios, que igual habría que empezar por ahí, si no los vas a perder, si todos salimos ganando. O sea, yo creo que en ciencia los puntos de vista femeninos, las perspectivas, los nuevos enfoques, pero no lo digo así como palabras, no, es que escribí un artículo hace poco sobre ornitólogas y nadie se había fijado hasta ese momento que las que cantan más son las hembras de la mayoría de las especies de pájaros. Pues el canto de los pájaros, pues dedícate a las hembras. Que las ballenas, los calderones con menopausia no se mueren, porque hay muchas especies que cuando ya llegan a no ovular, pues no valen para nada. Entonces han descubierto algunas especies que cuando ya no ovulan, las abuelas hacen un trabajo impresionante de educar, de cuidar, igual que hacemos nosotros. O sea, que no todas las especies cuando ya no valen para nada se mueren y están investigando porque, pero han sido equipos de mujeres, estos dos de las hembras y los calderones con menopausia que siguen viviendo. O sea, que hay enfoques distintos, enfoques de gente, como decías, no binaria, enfoques de gente con discapacidad. Yo no había leído nada sobre eclipses para personas ciegas, que escribí sobre ello también. Encontré gente que no podía ver un eclipse, porque yo llevo en esto como si no fuera una puta. O sea, llevo 5 años o así. Yo, claro, decía, y esta gente se pierde un montón de cosas de ciencia. Y lo del eclipse me llamó muchísimo la atención porque yo bajé la aplicación y seguí un eclipse de hace un par de años, estaba grabado, pero bueno. Entonces cuando se va cubriendo y queda solo la corona y tal, el móvil me vibra menos en la zona con sombra, muchísimo menos en la zona oscura y va vibrando un poquito por según aparece la luz y tal. Dije, bueno, pues
pues es una forma de que yo vaya siguiendo el eclipse. O sea, hay enfoques distintos según la mirada, vaya. Y yo creo que en el mundo de la ciencia, las matemáticas, en el mundo, pues eso, del arte, ahí es que se ve, lo mejor se ve en todas cuestiones de arte, pero vamos, en cuestiones salidas de administración, de jurídicas, de tal, los puntos de vista femenino se pierden. Y, bueno, pues también son valiosos, inteligencia valiosa, talento valioso y no nos podemos dejar atrás. Eulalia, quería preguntar. Sí, simplemente añadir que, bueno, yo como en parte me dedico a historia de la ciencia, pues una de las cosas que hemos visto es que cuando han aparecido, han entrado mujeres en las disciplinas, han cambiado. Y entonces se puede ver muchísimo, por ejemplo, en medicina, donde todavía se siguen haciendo ensayos clínicos donde el porcentaje de mujeres es muy pequeño, pues gracias a que empezaron a entrar mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres, no seamos esencialistas, sino porque eran mujeres con una mirada feminista, y entonces cambiaron todo. O sea, por ejemplo, bueno, pues lo de los infartos de miocardio, que ahora lo conocemos todos, ¿no? Pues tuvo que ser una señora que se diera cuenta de que a las mujeres el infarto de miocardio no con el ay, así, tal y cual, sino de otra manera, y se dio cuenta de que las mujeres no las atendían, se las llevaban fuera. La teoría, lo que decía antes de la prehistoria, gracias a una serie de señoras que se plantearon, porque eran feministas, se plantearon que lo que nos estaban contando de cómo habíamos evolucionado y demás no les convencía, evaluaron la evidencia empírica con otra mirada y ahora nadie habla de sociedades cazadoras, ahora todo el mundo habla de sociedades cazadoras recolectoras, porque gracias a estas señoras se dieron cuenta de todo esto. Lo mismo pasa con las investigaciones sobre el cerebro, ¿no? Sea el cerebro masculino o el cerebro femenino. Pues ahora hay una serie de neurocientíficas que tienen una red que os aconsejo, si os interesa, que la miréis, que se llama la Neurogendering Network, que bueno, se están especializando en contrarrestar estas ideas que además calan mucho en el imaginario popular, aunque los científicos no estén de acuerdo con ello, de que tenemos un cerebro masculino y un cerebro femenino, cuando se sabe que hay toda que no me sale la palabra, y además que los cerebros tienen como una especie de mosaico, ¿no? que puede haber, hay un continuo, ¿no? Desde el cerebro masculino hasta el cerebro femenino, pero hay muchísimas cosas intermedias, ¿no? Marta, entonces. Sí, muy breve, recogiendo un poco cosas que habéis dicho. Santa se dedicó en la pandemia, que me parece fantástico, a pensar que tu madre es tu referente, la de al lado, etc. Yo, ¿sabéis a qué me dediqué? Ahora que hablaba la otra Marta de privilegios. En mi barrio, yo cuando hago la compra, cuando bajo la basura, todas éramos mujeres antes de la pandemia. Cuando la pandemia era el confinamiento estricto, ¿eso no lo habéis hecho? Podía salir de casa, pasear el perro, echar la basura, comprar el pan. Estaba yo, otra señora y 8 hombres, porque eso es un privilegio. En ese momento lo que tenemos atribuido a las mujeres, que es eso, las tareas del hogar, el antiguo sus labores del DNI de nuestras abuelas y de algunas de nuestras madres, es a ser un privilegio porque me permite salir a la calle, que me dé el aire y saltarme el confinamiento estricto. Ya lo hacían los hombres. Yo incluso hice fotos de colas en supermercados y había una mujer, a lo mejor por descuido, estaban ellos bajando la basura, llevando al perro, comprando el pan, yendo a por la Coca-Cola, y yo decía, ahora se acabó el confinamiento estricto y hemos vuelto al statu quo. El 90% somos mujeres en todas esas, entre muchas comillas, tareas. Y lo que decía Eulalia de la mirada femenina, yo no sé si os ha pasado a las mujeres que estáis aquí. Nadie ha estudiado que la vacuna del coronavirus nos alteraba la regla, pero a mí me la ha alterado y a muchas de mis amigas también. Y había hilos de Twitter que todas poníamos, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Claro, porque el estudio lo ha hecho un señoro que no tiene la regla. Y entonces no se ha planteado, a mí se me alteró el ciclo por completo. Yo me pegué un susto. La primera regla que tuve, que dije, Dios mío, tengo una hemorragia, más.
me tengo que ir al hospital porque algo me pasa. Hablé con un amigo y compañero en la Universidad de Salamanca que tenía bastante idea del coronavirus, para la poca idea que se ha tenido y se sigue teniendo, en mi opinión, y soy de derecho, del coronavirus, y le dije, me pasa esto. Y me dijo, pienso yo que esto puede ser de la vacuna, porque he leído alguna cosa, porque... Y ahora ya se están planteando, hombre, pues estas tenían razón. Yo ya aprendí todo tipo de clases, de tamaños, de tampones, no desconocía que había el XXXL+, porque aquello era terrible. Pero yo os digo que la primera vez me asusté muchísimo y dije, madre mía, me voy corriendo a urgencias porque es que me voy a desangrar. Y eso nadie se lo había planteado. Y cuando empezábamos con los hilos de Twitter, que esa es otra, las mujeres nos atacan 3000 veces más en las redes sociales, entonces ya te dan ganas de no decir nada porque tú piensas, ¿para qué? Yo me acuerdo una vez que intervine en un programa de RTV 24 horas y me empezaron a llamar demonio de pelo rojo en la tierra en los comentarios. Y dije, es lo más bonito que me ha llamado nunca. Eso es que lo estoy haciendo genial. Demonio de pelo rojo en la tierra. O sea, además, fijaos del matiz. No en el averno. O sea, no. La tenemos que sufrir aquí, ¿no? Porque yo estaba defendiendo cosas, pues eso, hay violencia de género, tal, ¿no? Entonces, estos de este partido, que no quiero mencionar, que niegan la violencia de género y la pandemia y dicen que la tierra es plana, todo les coge, son maravillosos y fantásticos y muy bien formados, pues pusieron allí, demonio de pelo rojo en la tierra. Y dije, eso es que lo estoy haciendo bien. Yo digo, son las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida, ¿no? Entonces, quiero decir que, claro, estos efectos, evidentemente, no los estudiaron y yo y muchas poníamos allí y nos decían que no teníamos ni idea, que esto no era así, que esto no lo había hecho la OMS, y yo decía, bueno, pues hombre, somos muchas. Y bueno, ya empezaron a hacer algún estudio, creo que en la Universidad de Granada, y al final parece que van a reconocer que sí, hombre, que era un efecto secundario de la vacuna. Ya es hora, cuando ya lo hemos pasado, y yo no me fui a urgencias, para llegar allí que me dijeran, pues no sé qué decirle, oiga, como se... vacunas de estas. Claro. Sí. Pero Marta, si se tardan 10 años en detectar una endometriosis, si tienes que hacer Exacto. un periplo turístico y un ¿cómo se dice? Un calvario Sí. de médico en médico, yo no sé, si es que no ha habido muchas investigadoras o los médicos hombres no les interesa, pero son temas como que, bueno, pues ya está, pues ahí está. Pero Yo claro, también. Hoy no solo eso, sino que había un estudio que decía que los cánceres más comunes para hombres y mujeres, el retraso en el diagnóstico femenino era de 3 semanas respecto al masculino. Y es el mismo cáncer. Pero fijaros, ya no es solo porque esto tiene mucho que ver con la estadística también, con el diseño de los experimentos y con las muestras que se cogen y demás. Ya no es solo en la detección, en los síntomas distintos, es en las dosis de los medicamentos que tomamos. Es en, o sea, por ejemplo, la dosis de paracetamol está pensada para hombres porque el estudio se hizo con hombres. ¿Os acordáis de la talidomida? Sí. El problema que hubo con la talidomida. Bueno, pues la talidomida era un medicamento que se daba a las mujeres para evitar las náuseas y causó muchísimas malformaciones en los fetos. Entonces, a partir de ese momento, el Tribunal de los Estados Unidos declaró que en los ensayos clínicos no se podían poner a mujeres porque se corría el riesgo, esto era en defensa del más débil, digamos, del no nato. Entonces, no se ponía a las mujeres en los ensayos clínicos porque podía haber un problema de... Claro, eso poco a poco se ha ido recogiendo, se ha ido cambiando, pero aún así hoy en día tenemos muchos problemas en ese sentido. Hoy hay un artículo de Pampa Molina en el diario, justo hablando de este tema y hablando de los sesgos, y yo creo que aquí tenemos que ser todos y todas muy conscientes y como sociedad tenemos que estar muy alerta porque se nos viene la IA. Ahora todo es IA, todo lo que, o sea, las decisiones médicas, laborales, en muchísimos campos se van a tomar a partir de aquí y esos sesgos son los mismos. Porque al final se trata de qué muestra cogemos y qué datos cogemos para alimentar a ese circuito, a ese algoritmo. Entonces, como no empecemos a pensar esto desde la base y a exigir que cuando se hace cualquier tipo de algoritmo, cualquier tipo de estudio, de ensayo clínico, cualquier cosa, se tenga en cuenta no solo ya hombres y mujeres, sino etnias, sino diversidad en todos los sentidos, se nos va a comer y va a crear un mundo que va a ir amplificando muchísimo más los ecos que ya tenemos.
Safa, ¿querías Sí, comentar? bueno, yo aquí una que acaba de ser diagnosticada de endometriosis el lunes. Por fin me dieron el diagnóstico 8 años después de la primera visita. Y bueno, yo en relación a los privilegios, esto no va a sonar académico ni erudito, pero quiero compartirlo con vosotras, porque a mí es una frase que la tengo aquí como atrás. En mi compañía de teatro, siempre que algún hombre es educado, que bueno, se porta bien con nosotras en relación al trabajo que hacemos con la compañía o así, ¿no? Como que parece que tenemos que rendir como una pleitesía a los hombres que están en proceso de deconstrucción. Nosotras solemos decir que no vamos a felicitar a nadie por no mear fuera de la taza. ¿No? Esto es como... porque a nosotras se nos sobreentiende. Y después, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer apología a la bisexualidad y el lesbianismo en relación a la pregunta por la que ha empezado todo, ¿no? Por los apellidos, ¿no? Chicas, hay un mundo fuera increíble. Lo siento, chicos, que estáis aquí en la sala, pero... Vale, yo estoy ahí. Es verdad, pero bueno, vosotros con los apellidos quizás no tenéis tanto problema como nosotros. Claro. Sí que tenemos ¿no? como este respeto al linaje femenino dentro de nuestra descendencia. Pequeña broma, pero no tan broma. Si queréis, no es broma. Pues quedan 5 minutitos. Me ha pedido la palabra María Sagrario, que se lo voy a ceder, y Eulalia también, y a ver si terminamos a tiempo. Gracias. Bueno, yo lo que quería comentar es, me gustaría si hay algunos puntos abiertos, temas abiertos que se afloraran también, ¿no? de discusión, porque pues pienso que, a ver, a lo largo de la carrera muchas veces algunas de las medidas que hemos tomado pues no han dado el resultado esperado. Es decir, como una mirada un poco autocrítica también. Nos hemos fraguado en un horno, hemos salido, hemos reproducido esquemas de los que no éramos conscientes, a lo mejor tampoco estábamos aplicando un machismo sin darnos del todo cuenta, ¿no? A veces no teníamos ciertas herramientas. Hay cosas que es aquello que te sale el tiro por la culata, creo, ¿no? Creo que hay algunas medidas, o por lo menos habría que reflexionar más sobre ellas si realmente están saliendo como se esperaba. Entonces, me gustaría saber también qué opinan, aunque sea brevemente, de qué puntos abiertos hay, dónde se puede incidir, qué cosas no han acabado de salir bien. Y voy a sacar 2 temas muy brevemente, ¿no? Uno es muy de actualidad. En la Universidad Autónoma de Barcelona ha salido la condena de un catedrático de física que ha estado abusando de la estudiante, de la doctoranda, pues durante un par de años por lo menos. Eso pasó en el 2016 al 2018 y al final pues esta chica fue al Observatorio de la Igualdad y se apoyó también en una compañera y finalmente pues la sentencia es que se declaran probadas una serie de cosas. A este señor le ha salido una sentencia y entonces la universidad ha tomado como medida cautelar suspender una serie de años, porque este señor ha estado yendo a clase y trabajando todo ese tiempo, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, para las personas que trabajamos en la universidad, que esto pase, y con lo alta que tenemos, ¿no? La dignidad universitaria, que esto pase y que vayas al Observatorio de la Igualdad 2 años después de vivirlo y en todo ese tiempo el Observatorio de la Igualdad tampoco dijo nada a la universidad. Es decir, a mí me genera intranquilidad en cuanto a cómo están funcionando estos observatorios, qué papel estamos teniendo, ¿no? ¿Están sirviendo realmente algo o sirven para que la universidad se lave la cara y aparezca, ¿eh? Y lo mismo, y con eso acabo, algo que hemos comentado antes precisamente con la persona que ha intervenido antes, ¿no? De decir, la representación femenina en los tribunales, a mí me parece toda justicia, me parece muy buena, pero a mí me está quemando. Porque mi universidad no me reconoce nada, ni una sola hora que yo trabajo en estas tareas. Y dices, bueno, ese es el problema, ¿de acuerdo? Pero es que también muchas veces ya se sabe de antemano cuántos se van a presentar. Y es que no hay, o sea, es que dices, bueno, puedes no aceptar, bueno, pero es que los tribunales se tienen que hacer. Y, es decir, yo en ese tema, por ejemplo, tengo muchas dudas. Y a mí me gustaría que aflorasen las dudas, también las autocríticas, los puntos en progreso, ¿no? Para dar esa otra visión de que es un movimiento en marcha y es normal. Gracias, ¿eh?
Yo te digo dos cosas brevemente. Una, el acoso en la universidad. Yo hice un artículo larguísimo además, porque me lo encargó la Fiscalía. La Fiscalía me llamó para dar un curso a los fiscales en Madrid y me dijeron, ¿quieres hacerlo sobre el acoso en la universidad? Y dije, ay, mi madre. Dije, vale, porque yo soy una insensata. Dije, vale. O como dicen algunos hombres, soy explosiva. Pues sí. Marta la explosiva del Pozo Pérez se fue y se hizo el artículo. Complicadísimo. Oculto, cifra negra, nadie te da ningún dato. Hay poco, algo hay, pero yo voceando noticias de prensa, los protocolos yo creo sinceramente que no funcionan. Aquí tenemos dos protocolos además, con lo cual es absurdo, colisionan los dos protocolos entre sí. Hay uno para estudiantado y otro para PDI y para PAS, con lo cual es absurdo. Yo el protocolo para estudiantado estaba en el Consejo de Gobierno entonces y yo creo que es la primera vez en la vida que una profesora ha ido de la mano de todos los estudiantes con una enmienda a la totalidad del protocolo. Lo enmendé a la totalidad, eso me costó un disgusto grandísimo con el rectorado, con el vicerrector que lo llevaba, que era amigo mío, casi nos dejamos de hablar. Al final conseguimos transaccionar todas las enmiendas, menos alguna cosa que no pudo ser, y con el compromiso de que se unificara a un único protocolo y se hiciera un protocolo bueno. Y eso todavía no se ha cumplido, ni por el anterior rector, ni por el que está ahora. Y en otros sitios donde tienen, por ejemplo, mediación para el acoso no se puede mediar, corcholis. Porque es que tú no estás en igualdad con el acosador y la mediación se caracteriza por la voluntariedad y la igualdad. Entonces, acoso hay muchísimo, se denuncia poquísimo, porque dependes del acosador para progresar. O sea, tú cada día calculas a ver si no está, a ver si lo esquivo, a ver si me toca menos el culo que ayer, etc. Es terrible. Yo creo que los protocolos no funcionan bien, que los tribunales son lentos, te lo digo yo que estoy ahora de magistrada, y me da, no sé cómo decirlo, me da mucho coraje, si lo habéis leído, que el otro día una estudiante premiada por su tesis doctoral tenga que denunciar cuando recoge el premio que la Universidad de Granada no le hace caso. Ni es el momento, porque ella no está disfrutando de su día. Está pensando, ¿cómo lo hago? He mandado 100 correos electrónicos, creo que decía, y no he tenido respuesta, y entonces lo cuento aquí, ¿no? Y luego sí que te voy a dar a lo mejor un poco de envidia, que la Universidad de Salamanca sí que te reconoce en la hojita individual que tenemos cada una de nosotras, que es la carga docente investigadora, donde al final somos un polinomio y salimos tú eres un 1,973, o sea, rindes 973 más que tu 1, eres estupenda, enhorabuena, un abrazo. Sí que nos cuentan horas por estar en tribunales, de tesis doctoral, de plazas no, de tesis doctoral sí. Entonces, algo nos cuentan, a ver, tampoco te pienses, ¿no? Porque lo que te la lees, viajas de encima de Salamanca, como yo digo, que esto es como si viviéramos en el oeste, quien habéis venido de fuera lo sabéis. A mí me invitaron a dar una conferencia a Pamplona y tuve que echar 3 días, uno para ir, uno para la conferencia y uno para volver, y no me creían en Pamplona, que solo hay un tren de ida y uno de vuelta. Digo, solo. Entonces quiero decir, 3 días de dejar todo aquí alicatado, etcétera, etcétera. Entonces, coincido contigo, el acoso es enorme, los protocolos me parece que no funcionan, pero claro, en todas las universidades tiene que haber protocolos y tiene que haber unidades de igualdad, porque eso es un mandato de la antigua extinta o cuasi extinta LOU, que entiendo que tiene que hacerse, pero yo creo que las cosas son manifiestamente mejorables y coincido contigo. Bueno, le cedo la última palabra a Nadia y ya cerramos la mesa. Bueno, yo quería haber intervenido antes con lo de la medicina y tal, porque tú antes has mencionado un libro mío, bueno, en coautoría, que no se llama Las mentiras, solo se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres, donde una de las cosas que hacemos es repasar todo lo que pasa con la medicina, la biología, etcétera, etcétera. Y el problema fundamental es que el paradigma médico, el paradigma con el que ha funcionado la medicina y en parte sigue funcionando, es que hombres y mujeres somos exactamente iguales, excepto en lo que respecta al aparato reproductivo, sobre el cual tampoco se ha investigado mucho. Se llama la medicina bikini. Se llama la medicina bikini, porque solo nos diferencia entre los pechos y el... Claro, entonces, pero es que ni siquiera eso, porque por ejemplo sobre la menstruación hay muy poco estudiado, no digamos ya la endometriosis que ha salido aquí, o el síndrome de ovario quístico, en fin. Pero volviendo a la última parte que me parece muy importante, bueno, precisamente yo a eso me refería, entre otras cosas, cuando hablaba de problemas estructurales. Tú puedes hacer una ley estupenda, pero si luego la universidad no hace lo que tiene que hacer, es decir, reconocerte, que si estás dirigiendo tesis doctorales le estás
dedicando mucho tiempo. Que si estás en tribunales de tesis, idem. Que si estás en tribunales de oposición, todavía peor, porque al menos cuando te lees una tesis doctoral aprendes mucho, pero cuando tienes que estar oyendo a 10, 15 o 20 personas contándote un proyecto docente que muchas veces está hecho ad hoc y que no es el real que van a dar o que están dando, pues es un rollo patatero y eso te lo deberían contar, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, y luego lo del acoso es tremendo. O sea, el CSIC hizo hace pocos años una encuesta sobre el acoso sexual y ahora mismo no recuerdo las cifras, pero el porcentaje de mujeres que o habían sufrido acoso o tenían noticia, o sea, habían conocido a una persona cercana que había sufrido acoso en el trabajo, era alucinante. Yo no sé qué ha hecho el CSIC al respecto, la verdad, porque seguimos teniendo casos. Y quiero recomendaros un libro que escribió una periodista, que ahora mismo no recuerdo su nombre, no sé si... Ángela. Exacto, ¿no? Que se llama Acoso Me Too en la ciencia española. Y entonces es realmente un libro muy interesante que yo creo que debía ser de lectura obligada para muchas estudiantes sobre todo, ¿no? Para que vean lo que se les viene encima. Nunca mejor dicho, lo que se les viene encima. Pues muchísimas gracias a todas. Me gustaría, ya veis que he intentado no interrumpir, pero hay que acabar la mesa redonda. Va a haber otra mesa redonda a la tarde que vamos seguramente a enlazar con temas que ya se han expuesto, y me gustaría que diésemos todos un fuerte aplauso a las